Yo soy Juan Cuarzo. Eh, yo soy un músico, un artista a esta altura, así me llamaría, aunque puede sonar un poco grande el término, pero digo músico primero porque es como lo primero que tengo en la cabeza, o sea, yo como que mi vida ha girado en torno a la música. Sí. ¿Tú eres músico profesional? Sí, soy como un amante de la música. Claro. Creo que para mí es más importante la música que muchas personas incluso, que están cerca mío. Así de grave. Pero pensando más en el presente, aterrizándome un poco, pensando en lo que hago, soy alguien dedicado al arte, a la creación. Hago música, hago clases de piano también, ¿cierto? Pero todo gira en torno a eso. Estoy dibujando, he estado haciendo música ligada a la poesía también. Entonces está el arte un poco en su totalidad, digamos, en lo que yo hago. Y si pudiera como definir, digamos, dentro del arte, que es algo gigante, ¿dónde estoy yo? Diría que lo que me caracteriza en este momento, digamos, es el descubrimiento que he tenido en algún momento de que la música y de que el arte es algo, es una actividad humana, digamos, cuyo principal motivación y principal objetivo, digamos, es algo así como la sanación, digamos, o la meditación, la sanación. Claro, es como una especie de medicina para el alma. Claro, claro, tiene fines, siempre tuvo fines religiosos o qué sé yo. Y yo me enfoco en eso, digamos. Perfecto. Es como buscar cierta pureza del arte también, ¿cierto? Pero con ese fin. Con ese fin, sí. Digamos que es como fin altruista. Altruista, podría decirse, claro. A pesar de que también la música para mí siempre ha sido una búsqueda de placer, por decirlo así, siento. Claro. No quitándole eso, para nada. Claro. No, tiene que ir de la mano. Va de la mano, claro. De todas maneras. Tengo formación académica. ¿A dónde estudiaste? Estudié primero estudié en un colegio artístico, ¿ya? En donde aprendí piano, teoría, qué sé yo. Piano clásico. Piano clásico, claro, desde chico. Y bueno, y yendo más antes también, vengo de una casa en donde se escuchaba música todo el día y música de todo tipo. Mi papá es melómano, sí, no solo de música docta, sino que escuchaba folclore, jazz, muchas músicas de distintos países, música hindú, música africana. Entonces tengo realmente un menjunje en la cabeza importante. ¿Tu papá es músico? Igual. Mucha música. Mi papá es geólogo, pero es músico, pero es músico también, claro. Compone, es un músico aficionado, pero muy amante de la música. Claro. Y me transmitió eso. Y ¿qué instrumento tocaba tu papá? Mi papá tocaba violín, toca violín y algo de piano también. Y también estudió violín alguna vez, y mi mamá pinta, un ambiente bastante artístico, siendo que los dos son científicos. Mi mamá es matemática y él es geólogo, pero hay un ambiente bien artístico en mi casa en general. Claro. Yo vengo de ahí y por lo mismo tuve formación académica, no me quedaba otra, de hecho, o sea, era o académico o no, o nada. Estudié en la Católica composición y de ahí yo creo que lo más importante, digamos, en mi vida como artista fue que a lo largo de esa carrera conocí a los que quizás son mis mejores amigos también hoy día y que son mis grandes compañeros en el arte y en la música, ¿ya? Y con los que formamos el grupo Dolores Fuller. Claro. Muy conocido porque un referente en la música experimental. Ese grupo, ahí, esa fue mi universidad, creo yo, para mí. ¿Ya? Ahí, claro, investigamos sobre la música contemporánea, que era lo que estábamos aprendiendo.
pero también sobre toda la música, o sea, fijamos las bases de lo que para nosotros es el arte, yo creo. Y yo creo que de ahí viene esto mismo que yo te hablaba de mi concepción sobre el arte, que sea meditación, sanación, es mi conclusión de eso, de todo lo que aprendimos ahí juntos, tocando, viajando, ¿cierto? Improvisando, componiendo, todo. Eso es algo muy importante para mí. Por otro lado, existió también el mundo de la música popular también, que me aportó más bien una relación, ¿cómo decirlo?, terrenal y social con la música, que también es bien importante para mí. El folclore, ¿cierto? Mi papá también le gustaba mucho el folclore y yo aprendí a tocar y a cantar, y eso me ha traído mucha vida, muchas experiencias en torno a la música también, en torno a esta misma dimensión pura. Perfecto. Pero ligada a las experiencias, a la vida, a las personas, conocer mucho ese mundo, lo que es conocer a una persona, conocer sus emociones, su vida, y la música que hace, hacer esa relación, ¿cierto? Ese clic es súper importante, es algo que para mí como que me enseña cómo opera el arte también, ¿cierto? Cómo opera desde una persona, qué es lo que pasa adentro para después transformarlo en arte y qué es lo que pasa con eso. Ese es como otro camino también, que he seguido esos dos caminos bastante importantes. ¿Y eso ha sido como tu historia? ¿Y en qué proyectos se ha concretizado esto? ¿En cuáles has estado involucrado? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí. Bueno, yo creo que lo más importante, Dolores Fuller después fue evolucionando, se disolvió como ese grupo, pero las mismas personas, ¿cierto?, que hemos seguido trabajando en distintas cosas. Eso no ha parado, ¿cierto? Existió la Orquesta Densa, todos los proyectos tuyos, claro. En los que yo siempre estuve ahí participando. Siguió siendo mi universidad esa. Claro. Con Cristóbal tocando también, el jazz estaba por ahí, ¿cierto? Sí. Pero por otro, para mí en este momento un proyecto muy importante que une un poco estos dos mundos que yo te decía, el mundo del folclore y de la música popular con esta formación docta, es Mate Dulce. Mate Dulce, bueno, primero lo más concreto, es un trío conformado por Paulina, que es mi compañera, y Cristóbal Menares, guitarrista, compositor, qué sé yo. Jazzista, connotado, compositor, muy especial y muy talentoso. Y yo, claramente. Es un trío que lo que hace es componer e interpretar también música, repertorio folclórico, cono sur más bien, ¿cierto? Argentina, Chile, altiplano. Pero sobre todo componer música inspirada o basada en el folclore. Lo que hemos hecho hasta ahora es más bien inspirado en el folclore de la zona central de Chile. Tonadas, cuecas, canto a los poetas, ¿cierto? Guitarrón chileno. Que Cristóbal, fuera de todas las cosas que dijimos, es un eximio intérprete del guitarrón chileno, que lo ha llevado a dimensiones muy distintas a la tradicional, de hecho. ¿Sí? Claro. Claro, pero esa es la pregunta, sería como, ¿es un grupo de folclore tradicional o es algo distinto? Claro, esa es la gran pregunta. Yo creo que lo interesante ahí está en que cada uno desde su historia como músico, ¿cierto? De hecho, la Paulina es la única que no tiene formación académica musicalmente, sino que ella es cantora, cantaba cuecas, más del mundo folclore. Pero igual tiene una cuna en donde escuchó música clásica. Claro. Cada uno tiene ahí su ecuación musical, ¿cierto? Pero cada uno desde su punto de vista compone
inspirado en la música tradicional, ¿cierto? Como que yo creo que lo que nos mueve un poco como grupo es ser amantes de la música más tradicional, de ir al campo y escuchar al viejito que canta y descubrir ahí algo muy profundo. Eso es lo que compartimos. Perfecto. ¿Ya? Eso es lo que nos mueve. Y que no lo tiene ya el folclorista más nuevo que se basa en eso, pero que hace, qué sé yo, algo más elaborado o lo fusiona con otras músicas. Eso tiene otros valores y no es como haciendo juicios, sino que claro. yo creo que lo que nos une ahí es el gusto por eso, por las formas más tradicionales de folclore que tienen algo bien misterioso en general. Más particularmente el folclore chileno de la zona central es bastante misterioso, tiene una cosa que te habla de cosas muy antiguas también, de cómo era la vida en el campo, cómo ha sido, digamos, en la historia. Y el canto a la poeta en particular, que ya trae historias medievales, digamos, que vienen de Europa y que han llegado hasta aquí de una forma bastante extraña. Y no solamente lo histórico, sino que también cómo la naturaleza, la tierra influye, en donde vive esta gente, influye en esa música y se la toma y aparece ahí como una especie de fantasma. Y eso es algo que yo creo que los tres descubrimos en esa música y que nos lleva a componer aprendiendo de eso, pero tratando más bien no de imitarlo técnicamente, sino que de revivirlo, de tratar de hacer música con ese espíritu, con esa conexión con el entorno, pero tomando ciertos elementos de esa música que son quizás los que a uno lo conectan con ciertas cosas, pero también ocupando todos los recursos que tiene uno como músico y que tienen que ver con la historia de cada uno, ¿cierto? O sea, en mi caso, mis composiciones ahí, puede que en alguna, por ejemplo, me inspiré en ciertos sonidos del canto a la poeta, por ejemplo, del guitarrón chileno, o otro que sea una tonada, un aire de tonada, pero son sonidos o melodías, qué sé yo, que yo siento que no es que yo técnicamente tome de ahí, sino que son cosas que han pasado por adentro, por toda esta máquina que es uno, por lo emocional, por todos lados, y han salido. Es otro camino, es como que están en el subconsciente ahí metidos. Claro, en el fondo, en ese sentido, no es un grupo tradicionalista. Entonces yo no estoy haciendo una investigación folclórica, estoy haciendo una música que podría llamarse de muchas formas, surrealista o no sé, lo que sea. Perfecto. ¿Ya? Estoy metiéndome mucho más adentro mío que viendo afuera. Es un grupo de folclore ecléctico de alguna forma. Claro. Como resultado. Para mí, yo como me tomo mis composiciones en el grupo, yo estoy haciendo música nomás. Claro. Y mi manera de hacer música es muy docta al final, o sea, porque yo tengo esa formación. Claro. Docta en el fondo que también está ligado a la experimentación. Hay experimentación, hay investigación de la música misma, de los sonidos que voy a ocupar. Hay no sé, un ejercicio de meditación, por último, de escucha interior, muy delicado, de ver cuál es mi idea y después de investigar a ver cómo la voy a hacer. Es una manera más docta, no sé cómo más llamarla. Son palabras medio feas a veces, pero es una manera de trabajar que yo la ligo más a la música docta. Mi otro proyecto importante musical en este momento es Juan Cuarzo, yo mismo. Bueno, yo he hecho mucha música de muchos tipos. He andado metido en la improvisación, quizás un poco en el jazz, pero en este momento estoy haciendo lo que sería mi primer trabajo más serio, quizás, grabando un disco, que es la musicalización de los poemas de Gonzalo y tuyo. Claro, los hermanos Rosas. Los hermanos Rosas. Claro. Que los dos son poetas y muy buenos.
Y yo en algún momento... Un paréntesis, igual sí. Tú has musicalizado también de otros poetas, de Jorge Teller, ¿no es Sí, cierto? sí, en Mate Dulce hay un par de canciones, una de Jorge Teller y otra de Gabriela Mistral. Claro. Sí. Eso, un pequeño paréntesis. Claro, pero con poesía, la primera vez que musicalicé poemas fueron los de ustedes. Perfecto. Ya, porque esto empezó hace harto tiempo, ¿cierto? 4 o 5 años empecé a musicalizar estos poemas. Lo empecé haciendo como un ejercicio, porque yo siempre quise hacer canciones. ¿Cierto? Y hacía canciones a veces desde chico, digamos, desde que iba en el colegio. Pero siempre mi problema fue la literatura, las letras. Me costaba ese asunto. Es otro arte. Claro, porque es un arte en el que yo no estaba metido de cabeza. Y como no es exigente, entonces era como no. Entonces, ya un poco cansado con eso, de hacer canciones, pero que no me gusta la letra, dije, voy a hacer el ejercicio de musicalizar poemas, de poetas que están metidos en la poesía y que asegurarme que las letras tienen un valor en sí mismas. Y además que fue la idea de forzarme, digamos, a poder hacer canciones al final, de cumplir ese deseo al final. Y claro, empezó como ejercicio, como, a ver, voy a pescar este poema, a ver qué me sale, y se transformó en hartas, y que me gustaron bastante como quedaron. Entonces, bueno, se transformó en un disco que estoy haciendo ahora, y salió como una especie de estilo además, que eso es lo más extraño, como que ¿Descubriste algo tuyo? Descubrí algo mío que había ahí, que es un estilo rarísimo, en donde yo creo que están metidas todas estas cosas que he hablado ahora y más, pero están ahí. Quizás las que podría nombrar, hay algo del folclore, ¿cierto? El canto a la poeta, muy elaborado, digamos, no tan... no es algo que uno pueda descubrir fácilmente, pero también hay mucho de la música que más escucho, que es, no sé, el rock progresivo, de, qué sé yo, Genesis, Pink Floyd, mucho de Barrett, mucho de Syd Barrett, que es, claro, alguien que hace esa música muy artística, muy poética, media surrealista. Yo tengo mucho ese referente. Bueno, es una faceta mía que no había desarrollado nunca antes, ¿no? Siendo que dibujaba desde niño y que cuando chico llenaba cuadernos de dibujos, pero fuera de eso nunca había dibujado para nada en concreto. Y bueno, hasta que en algún momento surgió esta idea, ¿cierto?, de que hagamos este cómic. O sea, Heriberto Verdugo es tu primer cómic. Es mi primer cómic, claro. Y bueno, yo ahí con miedo primero, con un poco de reticencia, porque me costó. Las primeras páginas fueron un parto. Pero nada, ha ido avanzando, he ido aprendiendo, y al final ha sido para mí como un mundo, así como una explosión de creatividad. De creatividad y de aprender también, ¿cachai? Sí. Y de descubrir el mundo del arte plástico, que estaba ahí como latente, pero ahora como que apareció. Perfecto. Y nada, ha sido muy entretenido. Y es muy como bonito. otra faceta que se va a seguir desarrollando, igual como Mate Dulce, como tu Claro, solista. claro, yo creo que sí. De aquí. Me ha costado, sí, como congeniarlo, digamos, en mi vida, porque uno ya es muchas cosas ya, pues ya soy músico, soy profesor de piano, ahora soy papá, ¿cierto? Tengo familia, entonces me ha costado, como con todas las cosas, ando así, incluir este nuevo arte, ¿cierto? Que te ocupa todo otro sector de ti mismo ya. Pero nada, pues se ha abierto paso. Claro. He abierto paso por la vida, porque es algo importante, siempre ha sido algo importante el dibujo para mí, siempre. Entonces como que había estado medio perdido y ahora surgió con esto y como que le ha costado como romper un cascarón, pero está saliendo. Sí.
Estoy reencontrándome con el gusto por hacerlo. Para mí, Pam es un poco el resultado de toda esta historia que he contado. De hecho, justamente ligada a ustedes, a mis amigos, a esta gente que siempre me ha acompañado en estos caminos, es el resultado, un poco un hilo que se estira hasta que ya en verdad tenía que pasar algo así, ¿cierto? Perfecto. Tenía que pasar que de todas... que al final, digamos, como que crezcamos en el fondo. Perfecto. Es como transformarse en adulto de repente, después de ser un estudiante o un adolescente que tiene toda esta creatividad y estas ganas de hacer cosas y está aprendiendo y recibiendo, a pasar a decir, bueno, esta es mi vida, ya estoy aquí. Claro. Este es el tiempo de nosotros. Perfecto. Ya no es el tiempo de nuestros profesores, que son ellos los que hacen cosas y nosotros somos... No, ahora somos nosotros, estamos aquí. Entonces, inevitablemente pasa de que, bueno, que tenemos que juntarnos, tenemos que organizarnos. Y entonces, claro, yo creo que este proyecto, esta idea tuya, ¿cierto? Que de repente ya surgió después de muchos aciertos y desaciertos, después de probar mucho, de sacarse la mugre, es como llegar a un poco ya a cómo hacerlo bien, aterrizado, seriamente. Y tiene que ver, esto de ser adulto yo creo que tiene que ver justamente con aterrizarse, con situarse en este mundo. Como decir ya, bueno, ¿cuál es mi espacio? ¿Cuál es mi rol? Claro, y en el fondo Pam nos provee un poco de ese espacio. Claro, Pam es decir, bueno, nosotros somos esto, dediquémonos a hacer esto, buscar las formas, las maneras, pero es, para mí lo recibo también como esa oportunidad, como decir, bueno, ahora llegó la oportunidad de hacer las cosas, pues, de realizar estos proyectos. Yo soy, no sé, tengo muchísima música empezada y muy poca música terminada. Claro. Publicada. Publicada, ¿no? Y terminada también. Claro. Tengo música empezada, así, literalmente, así, ideas, muchas, así, a lo largo de toda mi vida, porque uno no lo puede evitar también. Claro. No haya o no un proyecto o algo, uno igual de repente necesita hacerlo porque le gusta, porque mi vida se ha tratado de eso al final. Entonces no. Y una pregunta tú, que tienes esta conexión con el mundo un poco, ¿cuál tú crees que es el aporte que hace un proyecto como PAM a la sociedad de alguna forma? Yo creo que es súper importante porque viene como un poco a reivindicar el arte y la música como tal, con su valor propio, su valor más puro y más ancestral también. ¿Cuál es el rol que tiene el arte en el ser humano como especie? Viene a reivindicar eso un poco, que está un poco perdido, yo creo, en esta época. Está muy diluido en objetivos sociales, en objetivos económicos, hay una industria gigante, o si no está ligado a cosas más académicas, musicológicas, qué sé yo. Pero la música como tal, también desprovista liberada, digamos, de los nichos, de los estilos. Claro. Si no es rock, o es música contemporánea, académica, o es, no sé. Pero, ¿qué pasa con la música? O sea, claro, el gusto por la música en claro, sí. Claro. Yo creo que esa es la importancia que tiene. PAM es una empresa en la cual lo importante, el objetivo principal es hacer las obras y hacerlas lo mejor posible. No es una empresa en donde lo importante es como es ganar plata con eso y cómo hacer negocios con esto, buscar las mejores formas. No. Aquí lo importante es la obra misma. La obra misma, claro. Y buscar las formas de cómo llegar a realizarla lo mejor posible. En la realización artística en sí. Claro. Esa es la finalidad. Porque la finalidad es esa. Es esa. Es esa meditación, esa sanación o lo que sea, eso es lo que nos interesa. Y eso es lo que estamos entregando, lo que queremos entregar. Ese fenómeno puro. Que la gente pueda meterse, pueda ir a un concierto y vivir una experiencia musical realmente. Claro. Meterse en esa
en esa película que es escuchar música, que yo creo que muy poca gente lo conoce, esa experiencia. La gente escucha la música así como de afuera, o va a un concierto de rock y vive la experiencia grupal, ¿cierto? Casi física de estar ahí. Pero escuchar una música solo y irse con la música y que te lleva por lugares extraños, que es casi una experiencia, no sé cómo llamarla, alucinógena, no sé, ¿cierto? Un viaje. Es un viaje. Eso muy pocas personas lo conocen y los que lo conocen tampoco tienen mucho la oportunidad de vivirlo, porque en realidad el mundo como está, digamos, no te lo permite tanto. Las cosas le da la importancia en otras cosas, digamos. O sea, tú tienes que producir, tienes que ganar plata para poder funcionar y los valores están puestos ahí, no en esto está un poco perdido. Existe, claro, el concierto, ¿cierto? Yo voy al teatro municipal, es lo que más se acerca, pero ahí no hay mucho espacio para la creación. Claro, ese es el tema. Esa es la cuestión. Entonces, en el fondo, es un proyecto bien innovador en ese sentido. Es bastante innovador y bastante importante, creo yo. O sea, de importancia así grave.